El monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Tome su asiento. El tema es despertando al campamento. ¿Cómo es el tema de esta tarde? Se va el sueño en el nombre de Jesús. Se va la pereza, se va la frialdad, se va el desánimo. Despertando al campamento. Dile al que está a tu lado: despiértate. Ese es el tema de esta hora, despertando al campamento. Israel en Sinaí. Dice en el versículo 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios quería hablar con Moisés, y Dios quería que el pueblo también del campamento escuchara su voz. Pero sucedía algo, que el campamento estaba dormido, que el campamento estaba perezoso, que los que estaban dentro del campamento tenían desánimo. ¿Por qué tenían desánimo? Primer punto, porque habían salido de su tierra, de donde ellos estaban en Egipto. Tenían desánimo. ¿Por qué? Porque habían dejado sus casas. Tenían desánimo porque habían dejado su trabajo. Tenían desánimo porque habían dejado de comer lo que ellos comían en Egipto: legumbres, pepinos, zanahorias y los manjares mejores que ellos podían disfrutar de la tierra de Egipto. Y el pueblo estaba cabeceando, dormido. Estamos en medio de un monte llamado el monte Sinaí, donde prácticamente no encontramos nada, donde prácticamente no hay nada, donde no hay manantiales. Estamos en medio de un monte donde solamente se puede ver monte y donde solamente se pueden ver rocas. Un campamento, que es un campamento, donde un campamento quiere decir cuando alguien se planta, no para siempre, sino temporalmente. Ellos hicieron campamentos, hicieron tiendas, y ellos están en un monte llamado el monte Sinaí. Y cuando llega la mañana, el tercer día, dice la palabra que se empezaron a escuchar estruendos. Dice en el 16: se escucharon truenos y relámpagos. Algo está pasando, algo está sucediendo. El campamento se empezó a despertar. El campamento empezó a despertarse. Se escucharon truenos, se veían relámpagos. Algo extraño estaba pasando para ellos. Pero cuando ellos empiezan a escuchar truenos y ellos empiezan a escuchar relámpagos, dice la palabra que una nube espesa se puso sobre ellos. Una espesa nube descendió sobre el monte Sinaí.
Y no solamente descendió una nube, para ellos era extraño que una nube empezara a descender en donde ellos estaban, en el campamento donde ellos se encontraban, en el monte donde ellos se encontraban. Esos relámpagos, esos truenos, esa nube. Y no solamente la nube, sino un sonido de bocina muy fuerte. Y todo el pueblo se estremeció. ¿Qué está sucediendo?, dijo el pueblo. Esto no es normal. Relámpagos, truenos. Ahora una nube espesa está descendiendo sobre el monte. Y ahora sonidos como de bocina muy fuerte. Algo está pasando. Ese sonido despertó al campamento. Ellos no sabían que ese sonido era Jehová. Ellos no sabían que esos truenos era la voz de Dios, que esos relámpagos que ellos podían mirar era la gloria, el resplandor de Jehová. Ellos no sabían que esa nube era la Shekinah de Jehová, que los iba a acompañar en el transcurso de ese camino. Y dice la palabra que no solamente el pueblo se estremeció, sino también todo el monte que había allí temblaba. Sino que el monte se sacudía, sino que la tierra se sacudía. Y Moisés le dijo a los del campamento: ¿por qué siguen ahí adentro del campamento? Primero ellos se despertaron, pero seguían allí dentro del campamento. Y Moisés, dice la palabra, que los sacó a todos del campamento para recibir a Dios. No se queden allí, pueblo de Israel, pueblo de Jehová. No se queden dentro del campamento. Salgan para recibir al Dios de dioses y Señor de señores. El tema de esta hora es despertando al campamento. Hoy Jehová quiere despertar a su campamento. Hoy Dios quiere despertar a este pueblo, a este campamento. Hay muchos que están siendo despertados por la voz de Dios. Hay muchos que están siendo despertados por el rugir del Padre. El resplandor de Dios está llegando a su pueblo, pero el pueblo sigue dentro del campamento. Y Dios dice: salgan del campamento para recibir a Dios. Salgan del campamento para recibir a Dios. Su lugar no es estar en cuatro paredes. Su lugar es salir a demostrar allá afuera que hay una nube con nosotros, que hay una columna de fuego con nosotros. Y ese es Dios de dioses y Señor de señores. Ese es Jehová que está con nosotros. Mire, mi hermano, primero Dios llegó como trueno. Dios tenía que despertar a su pueblo. Moisés entendió que no eran truenos, era la voz del Dios Altísimo. Moisés entendió que no eran relámpagos normales, entendió que era el poder del Dios que está en el trono. Moisés entendió que esa nube no era una nube de lluvia, no era una nube de la naturaleza. Moisés entendió que en esa nube venía la Shekinah de Jehová. Moisés entendió quién lo estaba llamando. Hoy la iglesia debe de entender que el Padre te está llamando a un encuentro. El Padre te está llamando a lo sobrenatural. El Padre te está llamando para que tú puedas escucharlo, para que tú puedas ver su gloria. Dios quiere que tú le escuches en esta hora. ¿Por qué? Porque siempre los profetas nada más escuchan a Dios. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos que alguien dijo: escuché a Dios en mi sueño, escuché a Dios en la mañana, escuché a Dios en la noche. Pero a veces no experimentamos nosotros mismos el escuchar el trueno de Dios.
escuchamos que otros dicen: miré la manifestación de Dios de esta manera, miré la gloria de Dios de esta manera. Pero Dios quiere que todo el campamento, que todo su pueblo pueda ver el relámpago que sale del trono de Dios, que todo el campamento pueda escuchar la voz de Dios. No solamente Moisés escuchó la voz de Dios, todo el campamento pudo escuchar al Dios Altísimo. Oigan, salgan del campamento. Moisés los sacó del campamento, al pueblo, a todos, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el pueblo se tuvo que detener al pie del monte. Y el monte temblaba y la tierra temblaba, porque la voz de Jehová los estaba llamando. La voz de Jehová los despertó. Dice la palabra: levántate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay mucha gente que está dormida. Hay mucha gente que está muerta, que ya no tiene movimiento, que ya sus 5 sentidos espirituales están muertos. Hay gente que está en agonía. Hay iglesias que están en agonía. Pero hoy Dios dice: levántate de tú que duermes de entre los muertos, y yo te alumbraré, y verás mi gloria y escucharás mi voz. Levántate. Ponte de pie, levántate. Deja de dormir, deja de perecer, que yo quiero hablar contigo. Dios quería hablar con el pueblo de Israel. Dios quería hablar con su pueblo. Dios quería hablar con el campamento. Dios quería hablar con los suyos. Y el campamento y el pueblo se detuvo al pie del monte. Y el pueblo se estremecía. ¿Cómo que el pueblo no se va a estremecer? ¿Cómo que el pueblo no va a temblar ante la gloria de Dios? ¿Cómo que el pueblo no va a sentir la gloria de Dios? Si la palabra de Dios dice que ante la presencia de Jehová toda la tierra tiembla. Y si la tierra tiembla, nosotros temblamos ante esa presencia. Ante la presencia de Jehová la tierra tiembla, los montes se estremecen. Ante la presencia de Dios las olas del mar tienen que moverse. Nadie puede estar de pie ante la gloria de Dios. Y el pueblo estaba estremecido y se detuvieron al pie del monte. Y ellos empezaron a escuchar la voz de Dios. Hoy Dios te está diciendo: tienes que subir al monte, porque allí me manifestaré a tu vida de una gloria poderosa. Quiero hablar contigo. Quiero que escuches mi voz. Quiero que sepas quién soy yo. Quiero que sepas que yo todavía tengo boca para hablar. Quiero que sepas que mi palabra dice en Jeremías 33: clama a mí y yo te voy a responder. Aquel que clama se le responde, aquel que toca se le abre, y aquel que pide se le da. Quiero que entiendas que no tienes un Dios limitado. Quiero que entiendas que tienes un Dios que está en su trono, y a la hora que ese Dios quiere pone los pies sobre los cielos. Y cuando Él pone los pies sobre los cielos, la tierra y el pueblo tiembla, y el pueblo escucha que hay un Dios poderoso. Mire, hermano, ¿qué haría usted si en este momento sucediera lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel? Empezaran truenos. Y dice como que parece normal, pero no solamente truenos, sino ahora relámpagos. ¿Por qué? Porque los truenos están acompañados de los relámpagos. Y no solamente eso, sino ahora una nube. Por eso la palabra de Dios dice que la lluvia de Dios viene temprana y tardía. La lluvia de Dios está en lo temprano y en lo tarde. La lluvia de Dios está constantemente con su pueblo. ¿Por qué Dios le manifestó estas 3 cosas al pueblo de Israel? Relámpagos, truenos y nubes, porque Dios le quería dar a entender al pueblo lo siguiente: la lluvia viene, lo que está seco reverdecerá. Mi lluvia caerá sobre ustedes. Relámpago, trueno y nube. Cuando usted ve estas 3 cosas, usted lo ve literalmente. Usted luego piensa: viene la lluvia.
Viene la lluvia. La lluvia descenderá cuando usted escucha los truenos y ve los relámpagos y después mira que hay nubes en los cielos. Es porque agua va a caer. Pueblo de Israel, quiero que tú sepas estas tres cosas. Viene mi lluvia. Tu desierto se convertirá en un jardín precioso, un jardín preciado de pastos verdes. Renacerán flores en ti. La vara de almendro que se había secado reverdecerá y dará fruto. Viene la lluvia para Israel. Viene la lluvia para nuestra casa. Viene la lluvia para mi vida. Una lluvia que hará de vuestra tierra seca una tierra fértil, que hará de nuestra tierra árida una tierra fértil, que hará de nuestra tierra que no tiene fruto una tierra que llevará mucho fruto. Todo el monte Sinaí humeaba. Todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo había descendido Jehová? En fuego. Y esto nos relaciona a la palabra de Dios, de lo cual está escrito en el libro de Isaías, que cuando Isaías vio la gloria de Dios, que cuando Isaías vio al Dios Altísimo sentado en su trono, cuando Isaías miró al Dios Altísimo, dice la palabra que Isaías no pudo soportar la gloria de Dios, y él dijo: soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios, porque soy inmundo de labios. Soy un hombre inmundo de labios y mis ojos han visto a Dios. Entonces soy un hombre muerto. Y dice la palabra que un ángel de Dios tomó con tenazas brasas del trono de Dios y los puso en los labios de Isaías. Y Dios le dijo: no digas más soy un hombre inmundo, porque aquí he santificado tu boca y he puesto mis palabras en tu boca y hablarás lo que yo te diga. Y dice que cuando él está viendo esa gloria de Dios, cuando él está viendo al Padre, al Dios Padre en su trono, cuando él está viendo al Dios que se paseó en el huerto del Edén donde estaba Adán y Eva, cuando él está viendo a aquel Dios que estaba con Elías, cuando él se enfrentó a los 400 profetas de los Baales, y Dios derramó de su poder y Dios mostró que él estaba con Elías, cuando Isaías está viendo la gloria de Dios, cuando Isaías está viendo la manifestación de Dios, el mismo Dios que abrió el mar rojo frente al faraón y frente a su ejército y frente a su pueblo, ese mismo Dios está mirando a Isaías. El mismo Dios que le dijo a Abraham: no mates a tu hijo. El mismo Dios que le dijo a Abraham: de a ti haré una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. He aquí, yo te daré una descendencia y serás padre de multitudes. Isaías está viendo al Dios poderoso, al Dios glorioso. Isaías, dice la palabra de Dios, que se estremeció, y él escribe: y todo el templo se llenó de humo, porque allí estaba la gloria de Dios, porque allí estaba la Shekinah de Dios. El Ruach HaKodesh de Dios está aquí. Isaías miró que todo el templo se llenó de humo. Toda la casa se llenó de humo. Y nuevamente vuelve a suceder en Éxodo. En Éxodo ya había sucedido lo mismo. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué humeaba? Porque Dios venía velozmente envuelto en fuego. Usted recuerda la palabra, cómo descendió Jehová a recoger al profeta Elías, vivo y entero, en alma, espíritu y cuerpo. Venía en un carruaje de fuego. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando le habló Jehová a su pueblo y a Moisés. Él venía envuelto en fuego. Eso quiere decir que venía velozmente el Señor Dios de los ejércitos. Venía con toda fuerza, que todo el monte Sinaí empezó a humear. La gloria que había allí era poderosa. La gloria que había en el monte Sinaí era poderosa, era tremenda, era una gloria tremenda la que estaba sucediendo en el monte Sinaí.
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Mire la manifestación del Santo de Israel. El humo subía como el humo de un horno. ¿Qué quiere decir? Que no era un humito pequeño, que era un humo extremadamente ancho, y que el humo no solamente llegaba por aquí a 3 a 4 metros, el humo subía hasta arriba como el humo de un horno. El humo estaba subiendo porque estaba la Shekinah, la gloria de Dios, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y como hay gente que dice que a Dios no se le alabe con fuerza, que a Dios no se le puede gritar, que a Dios no se le puede alabar fuertemente, si la palabra de Dios dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. A cada minuto era más fuerte. A cada minuto era más fuerte el ruido que sucedía en ese lugar. Y como hay gente que dice que a Dios no le gusta el ruido, si Dios venía con truenos, relámpagos, si su sonido era fuerte y el sonido aumentaba, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El pueblo se tiene que despertar. Dios ha venido a despertar a su pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo es el que va a prolongar el nombre de Dios en estos últimos tiempos. Dios ha venido a despertar a su pueblo porque Él quiere echar a mostrar un avivamiento poderoso en estos tiempos. Él quiere despertar a su pueblo porque Él quiere que sus pueblos oren por los enfermos y los enfermos sean sanados. Él ha venido a despertar al campamento de este sitio de Río Grande porque Él quiere despertar a los demás que están dormidos, porque Él quiere mostrar una gloria poderosa. Él quiere que los enfermos sean sanados. Él quiere que aquel que no ha sentido su poder lo sienta. Él quiere que aquel que está desahuciado por la medicina vea su gloria. Él ha venido a despertar al campamento. El campamento no es para que esté dormido. El campamento no puede estar cabeceando. El campamento no puede estar dormido. El campamento se tiene que levantar. ¿Sabe por qué se tiene que levantar? Porque hay fuerzas de tiniebla que están bombardeando a la iglesia de Jesús en estos tiempos. Y Dios dice: levántate, pueblo, porque tú tienes mayor poder, porque a ti se te ha depositado un mayor poder. Aleluya. El campamento se tiene que levantar. La gloria postrera de este tiempo tiene que ser mayor que la que ya pasó, mayor que la que ya vimos. La gloria postrera tiene que ser aún mayor en mi vida, aún mayor en tu vida. Antes clamabas, ahora vas a clamar más. Vas a doblar el turno de tu clamor al Señor. Antes alababas a Dios con fuerza. Hoy ese sonido de bocina irá de extremo en extremo. Hoy tu clamor será más fuerte que el que ya pasó. Tu alabanza será más fuerte que la que dabas antes. El campamento se tiene que levantar. El campamento se tiene que despertar, porque Dios va a hacer cosas grandes con su pueblo, con sus ministros. Y Dios te va a meter en medio de ese humo. ¿Qué quiere decir ese humo? El incienso de Dios. Dios te va a meter en medio de su incienso, en medio de su aroma, en medio de su Shekinah, en medio de su poder. Y cuando tú te metas en medio de ese poder, tu vida va a ser transformada. Vas a sentir verdaderamente al Dios de Israel pegado a ti, al Dios de Israel conyugado contigo y tú conyugado al Dios de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Unido al Dios de Israel. Vas a estar tan cerca del Dios de Israel, del cual nuestra carne no podrá soportar la gloria que tiene el Dios de Israel, la gloria que porta el Santo de Israel. Los ministros sentirán la gloria de Dios. Dios nos volverá a visitar como visitaba Dios a su pueblo de Israel. Aleluya.
Y mire, mi hermano, Dios primero llegó como un trueno y despertó al campamento. Y lo mismo sucedió en el libro de Hechos capítulo 2. En el libro de Hechos capítulo 2 vemos que sucede lo mismo. Versículo 1 y 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había allí un campamento. Tenían ya días esperando una promesa. Habían 120 y nuevamente ellos están en un monte. Están en el aposento alto. Y ellos están allí en el monte de los olivos. Nuevamente se encuentran en un monte. Tienen un campamento. ¿Qué quiere decir esto? Tenían que estar días allí. No iban allí a plantarse por la eternidad o para siempre, sino iban a estar por un tiempo hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban haciendo un campamento temporalmente allí. Y en el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. Nuevamente un estruendo. Dios los estaba despertando. Tal vez ellos estaban allí sentados, esperando la promesa. Tal vez algunos ya se habían cansado de esperar la promesa, porque habían pasado días y ellos seguían esperando la promesa. Pero de repente vino del cielo un estruendo, el estruendo de Dios, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El estruendo despertó a los 120 y fueron llenos del Espíritu Santo, porque la gloria de Dios cayó allí sobre ellos. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas, lenguas como de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy Dios quiere sacudir este remanente. Hoy Dios quiere sacudir esta iglesia. Pero no va a ser un sacudir como de un temblor, como de un terremoto normal, naturalmente. Va a ser un sacudir de su espíritu. Va a ser un sacudir de su espíritu. Va a ser un sacudir de su espíritu. Dios quiere sacudir a su pueblo. Dios quiere sacudir a su iglesia en estos últimos tiempos. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a sentir la gloria de Dios. Y siempre antes que viene un estruendo, un trueno, primero viene un relámpago. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra nos dice que como un relámpago que sale del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Primero dice: como un relámpago que sale del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y después, con voz de mando y de trompeta del cielo y de trompeta de Dios, Él llamará a su novia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios está despertando a su pueblo. El estruendo de Dios está despertando a sus guerreros. El estruendo de Dios está despertando a su ejército de milicia. Los soldados se tienen que despertar. No podemos quedarnos dentro del campamento. Tenemos que ir a la batalla. Tenemos que armarnos e ir a la batalla. Segunda de Corintios capítulo 10. Más adelante, en Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El ejército de Jesucristo, el ejército de milicia, el campamento tiene que ir a la batalla.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Este campamento se tiene que levantar para destruir fortalezas. Este campamento se tiene que despertar para derribar argumentos. ¿Qué quiere decir eso? Este campamento se tiene que levantar para derribar argumentos, para derribar cartas, para derribar cartas escritas por demonios, para derribar pactos escritos por demonios en contra de la iglesia, en contra de tu vida. Usted dirá: es que yo nunca le he hecho mal a nadie, es que yo nunca le he hecho mal a ni un vecino. ¿Cómo es que alguien va a luchar en contra de mí? ¿Cómo es que alguien va a estar en contra de mí? Pues sabes algo, mientras tú adores y en tu boca esté el nombre de Jesús, hay pactos en el infierno en contra de ti, porque aquel que se constituye enemigo del mundo también se constituye enemigo de Satanás. Porque cuando tú no eres amigo del mundo sino su enemigo, el enemigo que está en contra de ti es Satanás. Pero cuando tú te conviertes en amigo del mundo, también te conviertes en amigo de Satanás. Pero nosotros no somos amigos del mundo, y como no somos amigos del mundo, Satanás está en contra de nosotros. Y hay argumentos infernales en las tinieblas que están contra nosotros. Por eso dice el Señor: derribando argumentos, derribando todo pacto. Y dice la palabra: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Todo pensamiento malo, llevarlo a la obediencia de Cristo, ser obedientes a Cristo. Se tiene que levantar la milicia de Dios. Usted es alguien que está en la milicia del ejército de Cristo. Usted es del ejército de Dios. Y si es del ejército de Dios, las armas que usted porta no son armas cualquiera, son armas poderosas para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de muros, para la destrucción de toda altivez que se levante en contra nuestra. Dios quiere que se despierte el campamento. Cuando escuchemos que se levanta la voz de Satanás en contra de nosotros, cuando escuchemos que se levanta la voz de nuestro adversario en contra de nosotros, también el campamento tiene que despertar. ¿Cómo tiene que despertar? Si vemos maldiciones que están siendo lanzadas en contra de nuestra vida, si escuchamos maldiciones que están siendo lanzadas en tu vida, maldiciones de enfermedad y de todo argumento en tu contra, dice la palabra en Isaías capítulo 24. Quiero que me acompañen a buscar la palabra de Dios en el libro de Isaías. Quiero que alguien lea Isaías capítulo 58, perdón. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando escuchemos que Satanás se está levantando en voz en contra de nosotros, también nosotros tenemos una boca como trompeta.
clama a voz a cuello y no te detengas. Y la palabra dice en Isaías 64: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Quisiese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Mire todo lo que dice. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Hermano, no estamos solos, hay un Dios que sale a nuestro encuentro. Clama a Dios y Él se presentará allí delante de ti. Clámale a Dios y Él se presentará delante de ti y escuchará su voz. Él te está despertando y te va a seguir despertando para que tú conozcas quién es Él, porque hay gente que no conoce quién es Dios, cómo es la manifestación de nuestro Dios. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, oh Dios, en esta hora. Te damos alabanza. Te damos gloria, Cordero Santo, Cordero poderoso, Cordero digno. Te damos gloria. Oh, bendito Adonai, te damos alabanza, Señor. Tú vas a despertar a tu pueblo. Ruge león de la tribu de Judá. El rugido de león de la tribu de Judá está despertando a su pueblo. ¿Hay alguien que quiere escuchar su voz? ¿Hay alguien que quiere escuchar su voz? ¿Hay alguien que quiera ir al encuentro con Dios? Si el monte se estremeció, si la tierra tembló ante su presencia, ¿cómo no podremos temblar ante ti, oh Altísimo? Si los cielos se estremecieron y se enrollaron como un pergamino ante tu gloria, ¿cómo no nos estremeceremos nosotros ante tu gloria, oh Altísimo? Queremos tu presencia. Queremos conocer esa manifestación de Dios que estuvo con el pueblo de Israel. Tú no tienes límite para manifestársele al hombre. Dios no tiene límite para manifestársele a su iglesia. Si estás esperando una respuesta en Dios, Él no tiene límite, así como se le presentó a su pueblo. Cuando el pueblo estaba en el campamento, Él se te presentará. Él se ha acordado de ti. Él se ha acordado de ti. Sí, Señor. Tú te has acordado de nosotros. Es a ti a quien anhelo. Sí, Señor. Mi corazón. Sí, Dios. Sí, Señor. Jesús.
Aquí estamos, Señor. Atrae mi corazón, amado mío. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Yo soy tuyo, Jesús, solo tuyo. Sí, Señor. Sí, Jesús, tú quieres tener un encuentro con tu iglesia, quieres encontrarte con el campamento y platicar con nosotros. Lo que no podemos entender, nos los vas a hacer entender. Lo que no comprendemos en este tiempo, nos los harás comprender a tu tiempo, Señor. Nos los harás comprender a tu tiempo, Señor. Sí, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mi amado, el que es bello entre millares de millares. Oh, Señor. Oh, Jesús, gracias te damos. Se levantan banderas, estandartes de victoria en el nombre de Jesús. No todo está perdido. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.